familia y amigos. Hoy es martes de matrimonios y familia. ¿Cuántas veces has acudido a pedir un consejo? ¿Cuántas veces has necesitado que alguien te diga qué hacer? Cuando necesitamos un consejo, generalmente acudimos a quien más confianza le tenemos, sea alguien cercano de tu familia, tu mamá, tu papá, algún tío o tu mejor amigo, pero siempre acudimos a alguien a pedirle un consejo. Hoy quiero compartirte en Proverbios 4:13. Dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Nos habla de retener el consejo. Pero, ¿cuál consejo? Un consejo es algo que una persona te dice, pero tú decides si lo haces o no. Dios quiere darnos el mejor consejo en su palabra, pero Dios no nos va a obligar a seguir su consejo, pero sí nos insiste en retener su consejo, a no dejarlo. Dice: guárdalo, porque eso es tu vida. Necesitamos guardar el consejo de Dios. Cuando acudimos a alguien a pedir un consejo, busquemos que esa persona sea alguien que ame a Dios, porque si es alguien que ama a Dios, tengan por seguro que el consejo que nos va a dar va a ser bueno. Hay dos tipos de consejos, buenos y malos. Ahora, fíjense cómo dice Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si tú vas a dar un consejo, si alguien se acerca a ti a pedirte un consejo, si tus hijos se acercan contigo a pedirte un consejo, trata que tu consejo sea de la palabra de Dios, porque ahí es en donde Dios va a ser glorificado. Como dice este pasaje, si hablamos, hablemos conforme a las palabras de Dios. Y para hablar conforme a las palabras de Dios, necesitamos sumergirnos en este libro. Necesito conocer este libro para entonces poder dar un buen consejo. Si no conozco este libro, quizá mi consejo no sea bueno. Hay un pasaje en Salmos 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Lo mejor que podemos hacer cuando necesitamos un consejo es buscar el consejo de Dios, que, como dice el versículo 2, en su ley está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditemos en la palabra de Dios de día, de noche, para que cuando alguien se acerque conmigo a pedir un consejo, podamos darles un buen consejo, un consejo que sea conforme a la palabra de Dios, un consejo que sea de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida. Es en este libro en donde voy a encontrar el mejor consejo para mí, y en donde voy a encontrar las armas para poder aconsejar a mi familia, para poder aconsejar a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. Ahora, a veces no sabemos qué hacer. Hay situaciones que suceden en nuestra vida en las cuales no sabemos cómo actuar. Y pensamos que, es que escuché la voz de Dios que me dijo. Dios no nos va a hablar de otra manera que no sea en su palabra. Fíjense cómo dice Segunda de Pedro 1:19.
al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que tenemos la palabra escrita más segura. Es muchísimo más segura que incluso si escucháramos al mismo Dios hablar. Porque Dios ya no habla así hoy. Dios nos habla a través de su palabra. Lo que Él nos ha querido decir lo ha dejado escrito en este libro. Y es aquí en donde yo puedo encontrar el mejor consejo. Y fíjense cómo termina diciendo, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Si hay alguien que te da un consejo y es inspirado por el Espíritu Santo, es porque ha salido de este libro. Y ten por seguro que va a ser un buen consejo. Busca siempre retener el consejo de Dios, como dice Proverbios 4:13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. ¿Por qué? Porque eso es tu vida. Busca el consejo de Dios. Busca a la gente que ama a Dios para pedir algún consejo, porque te va a hablar con las palabras de Dios. Aconseja a tus hijos con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.